Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. La Federación de Comunidades Judías de España pide la dimisión o destitución inmediata del edil madrileño que tuiteó chistes antisemitas. Israel publica un informe sobre crímenes de guerra de Hamás en el enfrentamiento del verano pasado. Y el ejército israelí sanciona a 3 soldados por sus actuaciones durante la detención de un palestino. Los soldados turcos intentan impedir sin éxito la entrada de refugiados sirios en fuego cruzado entre Daesh y los kurdos. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel con la agenda cultural, pero empezamos aquí en España. La Federación de Comunidades Judías de España, la FCJE, ha reaccionado con rotundidad a los tuits antisemitas de Guillermo Zapata, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, edil del equipo de Manuela Carmena, de Ahora Madrid, la marca blanca de Podemos. La citada organización pide su cese de inmediato. En caso contrario, la FCJE se reserva expresamente el ejercicio de cuantas acciones legales hubiere lugar en derecho, incluidas las de índole penal, han asegurado fuentes de la Federación que, no obstante, confía que impere la sensatez en todo este asunto. A través de un comunicado hecho público este domingo, la comunidad judía señala: conocido el talante antisemita y repugnante del recién nombrado delegado de Cultura, Guillermo Zapata, del Ayuntamiento de Madrid, la Federación de Comunidades Judías de España, institución que representa oficialmente a las comunidades judías de nuestro país, solicita a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que exija su renuncia o bien le cese de inmediato. De ninguna manera, añade, toleraremos manifestaciones racistas, antisemitas, de incitación al odio contra la dignidad humana o a la memoria de las víctimas por parte de un cargo público y mucho menos de un representante de cultura en el Ayuntamiento de Madrid, que no tiene educación, ni entiende de cultura, ni sabe de convivencia, ni es partidario de la diversidad, ni respeta el derecho a la diferencia. Sí, Jordi, no habían pasado ni 48 horas después de que los judíos de España recibiéramos una buena noticia, como fue la ley de la nacionalidad, en aprobación unánime en el Congreso de los Diputados, después de una tramitación larga de 2 años y medio. Y ya nos desayunamos el sábado justamente con estos tweets que han salido a la luz justo en el día en que este hombre juraba su cargo, que por cierto parece que juró su cargo en una especie de latín que nadie sabe muy bien qué es lo que juró. A la hora que estamos emitiendo estamos grabando este noticiero, pues parece que esta persona, Guillermo Zapata, ha renunciado a su cargo de concejal de Cultura, pero no a su cargo de concejal de distrito en Fuencarral, El Pardo, que da igual en qué barrio sea. El tema es que sigue en el equipo de gobierno. O sea, un antisemita está mal que sea un concejal de Cultura, pero no pasa nada si hay un antisemita como concejal del gobierno de la ciudad de Madrid. Cosa que a mí no solamente me sorprende, sino que me espanta. Vamos a ver, todo esto hay gente que piensa que se ha salido de madre, que las críticas han sido demasiado intensas porque este hombre no es así. Por ejemplo, el compañero de lista, aunque no se presentó, es verdad, es compañero de partido y profesor suyo, Juan Carlos Monedero, dijo en un debate en la televisión, una consulta, una entrevista que le hicieron al respecto, diciendo, bueno, cualquiera puede hacer un chiste racista y xenófobo sin serlo. Con lo cual yo me quedo con una palabra: xenófobo. No dijo cualquiera puede hacer un chiste antisemita. Y el decir que estos chistes son xenófobos, lo que denota, al menos en el señor Monedero, es que es también un antisemita, porque no solamente que evita la palabra antisemita, sino que pone a los judíos como si fueran extranjeros. ¿Extranjeros de qué? Xenófobo es el miedo, el odio, la resistencia, la desintegración o lo que sea de extranjeros en un país. Aquí estamos hablando de judíos en el Holocausto. Y ni siquiera, y me van a permitir que me vaya un poquito por las ramas, pero cuando se habla de la libertad de expresión, el humor negro, no estamos hablando ni siquiera de humor racista. Estamos hablando de humor de los muertos de una persona.
¿vale? Es lo que en España comúnmente, me van a perdonar la expresión, se llama cagarse en los muertos. Esta es la expresión del humor que utilizó esta persona y que solo sería equiparable, Jordi, a que, por ejemplo, alguien del PP saliera contando en Twitter un chiste sobre los muertos sin identificar en las cunetas, los muertos republicanos, o la gente que pasó hambre en la posguerra, o si fuera un argentino hablando un chiste de mal gusto sobre los desaparecidos. Estamos hablando de los muertos desaparecidos también. Y no solamente eso, sino que este señor, que iba destinado a ser concejal de cultura, pero que no está ni siquiera, creo que, habilitado para ser concejal de la calle de su barrio, el chiste lo cuenta hasta mal, porque dice, ¿cómo se meten 5 millones de judíos en un 600? Es tan ignorante que no sabe que son 6 millones. Es tan obtuso, es tan antisemita, sin ningún paliativo que me digan, no, es que esto no es antisemitismo, esto es reírse de uno mismo. No se está riendo de uno mismo. Él no es judío. Él no tuvo nada que ver con el Holocausto. Es más, es un activista contra las causas judías. Como, por ejemplo, cuando habla de Israel, habla de que le sobra lugar porque allí tendrían que haber más cenizas. Es una persona que falta el respeto a otros colectivos. Ya no voy a nombrar todo lo que aparece en las redes sociales, que ya ha abundado. Y yo solamente voy a terminar este pequeño comentario con una sola cosa. Estos tweets son de hace 4 años. Los hizo en su cuenta de Twitter, entonces no era un personaje público tan conocido, pero tenía seguidores, muchos seguidores, porque era un activista político de la causa que empezó con el 15M y que luego se transformó en, él por ejemplo estaba en un grupo de ocupas del Patio Maravillas, etcétera, etcétera. La gente vio esos tweets y se rió con él. Yo quiero saber quiénes son los que se rieron de los tweets antisemitas, porque a mí no me vale solamente Guillermo Zapata. Guillermo Zapata es solamente la punta del iceberg de una marea de antisemitismo oculta en la izquierda española, de la más baja ralea, porque ni siquiera es una izquierda civilizada, ni siquiera es una izquierda que tiene la hipocresía de dar a entender y de tapar sus acciones. Estos son tan ignorantes que ni siquiera saben cómo tapar sus propias vergüenzas. Vamos ya a Oriente Próximo. Israel publicó un informe especial con sus conclusiones sobre la última guerra en Gaza, en la que acusa al movimiento islamista Hamas de crímenes de guerra y con el que quiere contrarrestar el impacto del que difundirá el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la próxima semana. Los manuales de combate y entrenamiento de Hamas que cayeron en poder del ejército israelí en Gaza demuestran que su estrategia fue trasladar deliberadamente las hostilidades a zonas urbanas. Con esa estrategia, el grupo islamista trataba de conseguir una ventaja táctica en el campo de batalla y además un logro político. Entre los ejemplos que cita están el uso de mezquitas por francotiradores, escuelas convertidas en almacenes de armas y el lanzamiento de cohetes desde posiciones anexas a la población civil, a la que en muchos casos impidió abandonar la zona de combate a pesar de las advertencias israelíes para que así lo hicieran. Bueno, de todo esto, si usted es un oyente habitual de Radio Sefarad y estaba con nosotros el verano pasado, seguramente nada de esto le asombrará. Las denuncias sobre los escudos humanos, las denuncias sobre el lanzamiento de misiles desde escuelas de Naciones Unidas, desde hospitales, desde mezquitas, desde zonas pobladas, incluso anexas a oficinas de Naciones Unidas de otro carácter. Todo eso está. Lo que intentó Israel es ahora sacar este informe justamente esta semana, porque la semana que viene se va a pronunciar ¿cómo decirlo?, el equilibrado y siempre justo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto lo he dicho con ironía por si alguien no me ha visto poner las comillas. Este Consejo de Derechos Humanos
lo último que ha hecho es invitar a Corea del Norte a sumarse como país para poder, entre otras cosas, condenar con más fuerza a Israel. Entonces, como ya se sabe que aunque Israel vaya a hacer una fiesta de cumpleaños, va a ser condenada por los derechos humanos de esta comisión, pues simplemente para estar en la prensa un poquito antes y contarle a la gente lo que realmente ha sido, porque no solamente que todo esto lo ha contado Israel, sino que estaba en los manuales que tenían los luchadores, los manuales de la resistencia, como lo llamaban aquí a los terroristas palestinos. Estos manuales de actuación mostraban y enseñaban la estrategia y la ideología, que era trasladar deliberadamente, entrar a las zonas urbanas, o sea, no salir a combatir a campo abierto, siempre escudarse en la población, impedir abandonar los edificios que los israelíes avisaban que iban a ser bombardeados para salvar la vida de las personas. Pues a punta de pistola se ponían allí para que las personas subieran al techo de los edificios y de esa manera impidieran los bombardeos israelíes. En algún caso lo impidieron, en otro caso no llegaron a salir a la terraza a tiempo y ahí están muchos de los muertos civiles que se podían haber evitado porque, entre otras cosas, Israel hizo todo lo posible. Y como dijo una comisión que estuvo en Israel estos días, pues ahora a Israel lo acusan de hacer demasiado para advertir a los civiles del otro mando, y esto pone en una situación de compromiso a los otros ejércitos del mundo. Porque, por ejemplo, tanto en Afganistán, en Irak y en todas las operaciones militares que han habido y guerras que han habido en los últimos 20 años, la proporción y en las que hayan intervenido no solamente bárbaros en el Extremo Oriente, sino ejércitos occidentales, Francia en África, Estados Unidos en Asia, en Oriente Próximo, lo que sea, siempre la proporción es de 3 civiles a 1. La única guerra donde ha habido una proporción de 1 civil por cada miliciano muerto es en este combate último de Israel en la operación Margen Protector. Seguimos hablando del ejército israelí, que ha sancionado con 30 días de calabozo a 3 soldados que insultaron y golpearon a un palestino tras los disturbios en la localidad de Halazún, cerca de Ramallah, y su oficial ha sido amonestado. La agresión ocurrida durante su arresto el pasado viernes fue captada por cámaras palestinas y difundida por la cadena de televisión de la Autoridad Nacional Palestina, desatando múltiples reacciones en la red. Los soldados denuncian que el vídeo no enseña cómo previamente el palestino les había atacado intentando arrebatar el fusil a uno de ellos. Tras la investigación, las autoridades militares han señalado que la detención fue justificada y legítima, pero la forma empleada fue incorrecta y contraria a los valores del ejército, al ser empujado y golpeado en el rostro con un fusil. Bueno, la gente puede decir, bueno, esto lo hacen para propaganda. Bueno, si fuera para propaganda, en algún periódico español aparecería esta noticia. Esta noticia no aparece en ninguna parte. Porque Israel, ahora el ejército israelí tiene un control ético muy fuerte sobre los soldados. Eso no quiere decir que a veces no se extralimiten y entonces cuando los pillan, pues los castigan. Pues ya está. Esto es lo que ha pasado. Han sido captados con las cámaras de la televisión, lo han puesto en televisión, se han identificado a las personas, a pesar de que estaban ahí en una situación muy incómoda. Este personaje estaba intentando arrebatarles el fusil, pero en vez de, doblegarlo y atarle la espalda con unas muñecas o con unas esposas o algún tipo de método para inmovilizarlo, pues lo empujaron, lo tiraron al suelo y le dieron un golpe con la culata del fusil. Y esto ya sirve para que 3 soldados vayan a la cárcel durante 30 días, el oficial a cargo sea amonestado. Esto a mí me lo van a decir en qué ejército, de qué lugar del mundo que esté en una situación de conflicto pasa, ¿no? Porque claro, si usted me dice que en la Guardia Suiza del Vaticano, si te dan un golpe con un sable, pues también te amonestan, vale. Pero estamos hablando de ejércitos reales, ejércitos que combaten y que están en situaciones inmersos en la zona de combate.
porque estamos hablando de que esto estaba en Jalayún, cerca de Ramala, en territorio palestino, con gente apedreándoles, y con una situación muy complicada, entre otras cosas, porque había gente reclamando que cuando les venían a tirar piedras, los soldados se escondían detrás de una casa y entonces el palestino salía a reclamarles que se vayan a otra casa porque si no le rompían los cristales a él. Pero eran sus propios vecinos los que le estaban tirando las piedras, no era el ejército de Israel. Bueno, esto es lo que pasa, esto está en la prensa, el que lo quiera lo lee y el que no, pues que siga con sus fobias. Y seguimos, 2 millones de sirios han dejado su país para ser refugiados en Turquía desde que hace 4 años comenzó la guerra. Desde la llegada de Daesh la situación se ha complicado, tanto que Ankara había decidido este fin de semana cerrar la frontera y se han producido imágenes escalofriantes. A un lado, soldados turcos intentan impedir la entrada de los ciudadanos sirios con cañones de agua y al otro les esperan metralleta en mano los terroristas de Daesh. La verja fronteriza sucumbió ante el pánico. A 35 grados desvencijaron la alambrada y la atravesaron. Niños y fardos volaban sobre la valla. Los adultos, pidiendo a gritos botellas de agua, trataban de superar las alambradas. El presidente Erdogan criticó a Occidente por apoyar a los kurdos que bombardean las posiciones de Daesh cercanas a la frontera, mientras algunos medios locales han revelado estos días que Ankara supuestamente facilitó en el pasado el transporte de milicianos yihadistas a la localidad bombardeada y suministró electricidad a esa ciudad. Al final, Turquía no ha tenido más remedio que reabrir la frontera. Esta otra vez Turquía que, digamos que un analista así con un lenguaje muy correcto diría que no se sabe muy bien de qué lado está. Yo creo que sí se sabe muy bien de qué lado está y está del lado del terror. Está al lado del terror, en este caso está apoyando el yihadismo. Claro, lo digo otra vez, el gobierno turco apoya al yihadismo. Todos los que nosotros damos noticias de esta gente que viaja a luchar en Siria y que después sale y vuelve, que van a luchar a Irak, que sale y vuelve, todos los retornados, todos pasan por Turquía. Pasan por Turquía. Y Turquía no solamente que no los detiene, sino que les manda paquetitos para el otro lado de la frontera. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora los de Daesh, que eran sus amiguitos, los yihadistas, pues le estaban dando caña a los kurdos, cosa que a los turcos les resultaba muy simpático, y le estaban dando caña también a las tropas fieles al gobierno del presidente Bashar al-Assad, cosa que también le gustaba al presidente Erdogan. Pero ¿qué pasa? Ahora la coalición occidental está reforzando las líneas y suministrando mayores armamentos, por ejemplo, para los kurdos. Los kurdos hacen retroceder al Daesh y entonces el Daesh, junto con el Daesh, se retiran algunas personas de esos pueblos que eran fieles al Daesh. Por eso se retiran. No son los refugiados. Vamos a ver, Siria lleva en guerra civil, ¿cuánto? 3, 4 años. No se han refugiado hasta ahora. Los que se van ahora son los que apoyaban al Daesh y que ahora van retrocediendo hacia la frontera empujados por los kurdos. Y entonces el presidente Erdogan dice, esto es un complot de los occidentales y los kurdos para matar a los árabes y turquemanos que viven en estas zonas, sin mencionar que esos árabes y turquemanos eran fieles o afines a los del Daesh. Entonces se presentan a la frontera y por un lado se tiran para cruzar la frontera porque sus amigos, los que lo han protegido hasta ahora, la gente del Daesh, se sitúan en la otra frontera, en el terreno de atrás, tirando con sus metralletas tiros al aire y diciéndole o vais para allí o no volvéis. O sea, ya no hay forma, no es que no los querían con ellos, querían que esta gente entrara en Turquía. Este es el tema. Daesh está mandando a su gente a Turquía también, porque Turquía es parte del plan de Daesh. Esto es complicado de entender.
porque se supone que Turquía es un país democrático, porque se supone que Turquía es un país europeo y que muchas veces pretendió estar en la Unión Europea, y porque Turquía tenía misiles y bases de armas atómicas estadounidenses cuando era la Guerra Fría, y por lo tanto es muy difícil entender que ahora Turquía esté jugando justamente a favor del Estado Islámico, pero esto es lo que hay. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. Ya es tiempo de noticias culturales. Sin tweets, por Sin favor, tweets, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar de unas declaraciones, unas que Sí. nos interesan mucho más que las de Guillermo Zapata. Nos referimos a las que ha realizado el embajador de España en Israel, Fernando Cardereda, en torno a la aprobación de la Ley de Nacionalidad Española para los sefardíes. Bueno, él se ha manifestado muy contento y lo primero que quiere fijar y asegurar es que las personas que hablen ladino, ha dicho, no tendrán ningún problema para obtener la nacionalidad española. También ha asegurado que la acogida que ha tenido la ley aprobada en el Congreso de los Diputados tras 2 años de tramitación ha sido muy positiva, con un sentimiento mayoritario de simpatía y de agradecimiento por la reparación de una injusticia, y manifestó que en Israel hay un interés especial en ella por razones obvias. Aunque eso sí, quiere dejar claro que no es una ley pensada para israelíes, es una ley para descendientes de sefardíes que fueron expulsados de su patria y viven ahora en todo el mundo, de los cuales hay muchos en Israel, pero también en otros países. Dicho lo cual, nos encantaría que muchos israelíes tuvieran también la nacionalidad española. De hecho, sabemos que el Consulado de España en Israel ha recibido numerosas peticiones de información, y me imagino que se han comenzado ya muchísimos trámites. También se lo pusieron difícil al embajador en la entrevista y le preguntaron sobre las objeciones de algunos de los posibles beneficiarios descontentos por condiciones como la de tener que hacer un examen de español y de cultura española. Y frente a esto, el embajador señaló que las personas que hablen ladino, eso es lo que les habíamos dicho, no tendrían ningún problema, y que se está pensando en los posibles casos de gente que no sepa o no pueda escribir, y se buscarán soluciones para ello sobre la base del principio de no discriminación. Algo muy importante. Además, en una entrevista que realizamos en el programa Aló Tel Aviv, el embajador se mostraba muy sensible en torno a esas posibles personas que se quieren aprovechar económicamente de la gente que comience la tramitación, ¿no? Destacó también Fernando Cardereda la necesidad de buscar garantías en todo el procedimiento para salvaguardar los derechos del solicitante y también para tener en cuenta la situación del país de acogida, y reconoció que la situación de partida es muy compleja porque la norma afecta a los descendientes de personas que fueron expulsadas en 1492. Por supuesto, dice que la ley es un acto de reconocimiento de la labor de los antepasados de los sefardíes en España, de todo lo que han aportado a la cultura española durante muchos siglos, tanto a la historia como a la cultura, como al propio gobierno de España. Y se refirió sobre todo a que es un acto de reparación histórica de una injusticia. Así que el embajador de Israel en España ante la ley de nacionalidad para los sefardíes que se aprobó el pasado jueves. El nuevo embajador. Lleva poquito el encargo, ¿no? Bueno, También. no te creas. Un par de meses, ¿no? Por ahí. No. ¿No? El embajador de España en Israel lleva al menos... el embajador de España Sí. en Israel. Me he equivocado, perdona. Pensaba que era Estabas pensando el de Israel en España. España. No, todavía tenemos a Lombard, Claro, pero el próximo embajador se había incorporará despedido pronto. Vale, bueno, pues nada, muy bien. Y nada, pues ahí estamos, viendo a ver cómo se desarrolla las peticiones de todos esos sefarditas que están, a la expectación, ¿no? De poder conseguir la nacionalidad. Como decía el embajador, aquellos que hablen ladino, desde luego lo van a tener mucho más fácil, ¿no? Judith Cohen canta en judeo español y la tendremos aquí presentándose junto a su hija Tamar y Lana, actuando juntas en Madrid por primera vez en 5 años con los grandes músicos Wafir Sheikh y Bill Cooley. Judith y Tamar llegan directamente de París, donde han estado actuando con Gerineldo, ya saben, la prestigiosa formación que desde hace décadas trabaja por la conservación del acervo musical judeo-hispano-marroquí. Esa prestigiosa formación de la que forma parte
nuestro amigo Solí Leví también. Es uno de los fundadores, ¿no? Sí, es uno de los fundadores. Y, ahora no me acuerdo, perdónenme, ahora he olvidado el nombre de otra de las componentes fundamentales de esta formación. En su actuación en Madrid, volvemos a Judith y Tamar, pues cantarán los romances y cantares de boda tradicionales sefardíes y muestras de un repertorio ecléctico que incluye canciones de los Balcanes, del Canadá francés, de rincones de España y Portugal. A veces, ya lo saben quienes han tenido la suerte de oírlas, cantan en yiddish u ofrecen algún romance en un dialecto antiguo del inglés. Esta actuación conjunta se producirá este 16 de junio a las 8:30 de la tarde en el espacio Ronda, en la calle Ronda de Segovia de Madrid. Otra actividad más en el espacio Ronda que relacionada con el judaísmo que siempre Oro nos Anaori. trae cosas. Mira, ya se recordó Raquel, ¿eh? Sí. Bueno, terribles pues muy bien. Estas lagunas en medio de una noticia, perdónenme. Bueno, y vamos a hablarles de la última nota de esta agenda cultural que nos lleva de nuevo a Israel para hablarles de una obra de teatro controvertida que está despertando mucho debate y mucha polémica en este país. El nuevo ministro de Justicia de Israel ha decidido ordenar que una obra teatral inspirada en la vida de un árabe israelí que asesinó a un soldado israelí deje de presentarse ante estudiantes de secundaria. Y esto ha generado un debate muy fuerte acerca de los límites de expresión artística. Por un lado, el ministro Naftali Bennett dice que es inapropiado para el Estado exponer a los estudiantes a una obra que humaniza a un asesino y muestra poco respeto a la familia de la víctima. Exponerla y financiarla también añaden otras personas. Y los críticos, sin embargo, hablan de censura al decir que el nuevo gobierno nacionalista está limitando la libertad y vitalidad de la democracia en Israel. Todo comenzó cuando la familia de Moshe Taman, un soldado que fue secuestrado, torturado y asesinado en 1984, descubrió que el Teatro Al-Midan en la ciudad de Haifa estaba montando una obra inspirada en la experiencia que tuvo en prisión su asesino, Walid Daka, un miembro de la minoría árabe israelí, y que le estaban exhibiendo a estudiantes de preparatoria como parte del programa de cultura y arte financiado por el Estado. La sobrina del soldado asesinado aseguró que solo estaban refiriéndose a algo muy simple. Piden que no se financie la obra porque nuestro gobierno dice no debe ser el que financie esta obra y honestamente no entiendo a todas esas personas que creen que alguien que secuestró a un chico de 19 años debe ser llamado héroe. El ministro apoyó el pluralismo y dijo que no tiene deseos de interferir en la cultura y las artes en declaraciones a Associated Press, pero dice que la pregunta aquí es si el Ministerio de Educación de Israel debe pagar para que los niños en las escuelas vayan a ver una obra que muestra compasión hacia un asesino y un terrorista. Mi respuesta, dice Bennett, es no. No espero que Estados Unidos envíe a sus niños a ver una obra que muestre piedad hacia Osama Bin Laden y eso mismo no ocurrirá en Israel, añadió. Los artistas israelíes se han pronunciado en contra de las medidas propugnadas por Bennett, diciendo que el pluralismo del país es lo suficientemente fuerte para lidiar con interpretaciones artísticas que irritan a algunos. Por otra parte, la asesora artística del Teatro Al-Midan, Salwan Kara, dijo que quienes atacaban la obra no la habían visto y que estaban motivados por intereses políticos dañinos para la libertad de expresión. Esto contradice a un Estado que se considera por sí mismo democrático. Y otra de las voces de las que queremos hablarles aquí es la del columnista Ben-Dror Yemini, que aseguró que la libertad de provocar era el cuerpo y el alma de la democracia, pero que promover una obra controvertida con financiación del gobierno era algo distinto y que las acciones de Bennett se justificaban. Así que el debate está servido, no sabemos qué pensarán ustedes, pero aquí en Radio Sefarad les hemos intentado ofrecer los diferentes puntos de vista acerca de esta obra, que como les decimos está despertando mucho debate en Israel. Se llama Un tiempo paralelo. Bueno, pues nada, un poquito de polémica democrática. Y además me consta que Bennett debe ser un tipo polémico en Israel. Seguro sí, que despierta muchas simpatías y también muchas antipatías. Así que por eso estas decisiones Nadie siempre... es indiferente que ante digo, Bennett. Ningún político debe serlo mucho, pero este en concreto debe despertar bastante amor y odio. Sí. Así que nada. Nosotros volvemos con amor mañana, Jordi. Sí, siempre con amor.
Raquel y yo siempre dispuestos a darles un poquito de amor, queridos oyentes, ante, en fin, los batacazos que nos pega la realidad. Pero bueno, también tenemos motivos para estar contentos. Así que nada, Raquel. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana.